apoyo, nuestro hogar, fragante nido de calor, amor y paz, muy bien nutrido, nuestro hogar, con mucho afecto, cubre por amor la falta y toma el reto, nuestro hogar, aún no perfecto, en poquito tiempo Dios lo hará completo, que lleguemos a su hogar, que no exista división, que tú y yo seamos uno en Cristo y en su amor, que la meta sea vivir por siempre unidos, nuestros hijos, tú y yo. Que lleguemos a su hogar, que no exista división, que tú y yo seamos uno en Cristo y en su amor, que la meta sea vivir por siempre unidos, nuestros hijos, tú y yo. Nuestros hijos, tú y yo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Saludo para cada hermano. Amén. Por un momento cuando estaba allí sentí como si el tiempo se congeló. Desde las veces que me reunía con vosotros y era el pastor de esta iglesia, así que hubo un momento de nostalgia en mi corazón. Amén. Y me dije a mí mismo que os amo. Amén. Les amo de todo mi corazón. Fue y es una grata experiencia poder estar acá. Amén. Bueno, pero dejemos eso a un lado, ¿cierto? Dejemos eso a un lado y concentrémonos a lo que vinimos. Quiero colocar la primera diapositiva, no estoy seguro cuánto pueda abarcar, pero vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, eres bueno en gran manera y eres soberano por encima de todo y de todos. A lo largo de estas noches has traído y has atraído el corazón de las personas a ti. Puesto que ya regresas, es tu anhelo reparar todos los problemas en nuestro hogar. Puesto que tu venida es más cercana que nunca, anhelas que el hogar sea una agencia del cielo en la tierra. Anhelas que el Espíritu Santo viva en cada familia. Y todo aquello que estorbe tu propósito debe ser quitado del medio. Gracias por hacer esta obra en el corazón del esposo y de la esposa.
y de ellos hacia sus hijos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Libro del profeta Amós, capítulo 9 y el versículo 9. Dice el profeta, porque he aquí, yo mandaré. ¿Quién habla? ¿Quién dice, yo voy a mandar? ¿Quién es el que dialoga con el profeta Amós? Es Dios. Dice Dios, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea, ¿de qué manera? Zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. ¿Cuántos alguna vez se familiarizan con esta labor descrita en el texto? ¿Habrá usted zarandeado alguna cosa? Lo máximo que su servidor recuerda haber zarandeado es un jugo de naranja. ¿Saben cómo se hace? Con el colador. En esos entonces, llevo rato que no tengo un colador en la mano, mucho tiempo ya, pero ¿recuerdan que era un colador? Una mallita donde se servía para que quedara el jugo puro sin afrecho. Así se le llama en Colombia al residuo, afrecho. Y eso es lo máximo que recuerdo lo que es una criba. Pero existe una zaranda. Esa la conozco también. La hacen los areneros. ¿No es así, Juancho? Sí. Se echan las palas y ahí están los hombres moviendo para que salga lo más puro y quede lo tosco arriba. El Señor dice que esta obra de zarandeo tiene que ser efectuada en la iglesia. Lo dice mediante el profeta Amós. ¿Quién hace esa obra? Que Dios dice, haré que sea zarandeada. ¿Y qué significa esa expresión? Dios va a permitir que de la manera como sucedió con Pedro, ¿recuerdan ustedes el texto? Jesús le mira a los ojos al apóstol. Le dice, Pedro, he recibido una solicitud con tu nombre. ¿Quién hizo la solicitud? Satanás. Satanás. Satanás me ha pedido que te permita que tú seas zarandeado. ¿Cómo qué? Como el trigo. Satanás te ha pedido. ¿Le dejó el Señor a Satanás la posibilidad de zarandear a Pedro? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo dejó o no lo dejó? Sí. ¿O lo impidió? ¿Se lo impidió a Satanás zarandearlo? No. Se lo permitió. Del mismo modo, el diablo tendrá que ir por cada familia. Y cada familia tendrá, al igual que Pedro, una prueba que demostrar de qué parte de la historia se encuentra. Tengo un tema que he venido trabajando y parte de ello voy a compartir y otra parte voy a definir con la presentación. Y es que en el tiempo presente, un tiempo donde hay más alegatos que nunca,
donde se reclama el derecho y se desconoce el deber, donde un tiempo en el que se victimiza al culpable y se culpa a la víctima, un tiempo en donde los principios se soslayan no desde el fundamento bíblico, sino que los principios los dicta la cultura. Un tiempo donde pareciera no existir verdades tangibles, sino objetables. Un tiempo donde se da lugar mejor al yo opino que Dios dice. Ese es el tiempo en que vivimos. Y aún la iglesia se ve sujeta a este tipo de aproximaciones culturales. Uno de ellos, el que prima en el tiempo presente, es cuál es el derecho al que una mujer adquiere sobre la tierra. Se habla del derecho al aborto, se habla del derecho a la elección del género, se habla del derecho al voto, o se habla del derecho a ser independiente y cabeza de familia. Tantos derechos en el que el mundo y la cultura pregonan por todos los medios de difusión masiva. Y en medio de esa cultura se mueve un pueblo peregrinando, caminando y recibiendo las opiniones de aquí y de allá. Y al mismo tiempo desconociendo la opinión que ya Dios hace mucho estableció en su palabra. Muchos de los problemas que se suscitan en el hogar pasan por la poca, si no escasa, consagración que existe en el corazón del hombre y de la mujer. La poca capacidad para entender el propósito de Dios para la vida de cada uno. El propósito de Dios para el varón y el propósito de Dios para la mujer. Se discute y se miran a los ojos uno al otro, queriendo con ellos desafiarse como si existiera un gran valor en quién manda a quién. Hay programas que llevan como título La guerra de los sexos, o de los sexos. No, los sexos son unos, ¿no? Y los sexos son los otros, con X. Guerra por todas partes. Veamos un poco cómo es lo que Dios estableció. Quiero partir de la base de un versículo, quizás dos, o quizás tres. Vamos al primero, a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Lleva como título Jesús enseña acerca del divorcio. Por cierto, ¿cuántos de aquí somos divorciados? Hay manos que se levantan, hay otras manos que no, ¿verdad? El divorcio. Le preguntan a Jesús, Jesús, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer bajo cualquier causa? La cultura de la época, los problemas de divorcio no eran tan diferentes a los que tenemos hoy. Por eso los discípulos
los versículos que leímos los 3 días anteriores, si es así, no conviene casarse. Había problemas serios en el matrimonio, siempre los ha habido. De hecho, usted realiza un estudio de cada familia humana, usted va a encontrar graves desórdenes en todas las familias que existieron en la Biblia, incluida la de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna familia que se le considere a sí misma la familia nuclear. La mayoría de las familias, si no todas, son compuestas y arrostran desafíos grandes. Y el del divorcio es uno de ellos. Por cualquier motivo, aún si la mujer de pronto se le fue la mano con la sal en el caldo, ya el hombre decía, no me sirves, vete a la casa de tu padre. Por cualquier motivo, ya, por ejemplo, esa mujer olvidó limpiar la superficie de la mesa y por ese motivo vete para tu casa. Cualquier motivo. Así es que era un problema serio en el tiempo de Jesús y él tiene que enfrentar la pregunta, ¿cómo lo hace? ¿Qué responde el Señor? ¿No habéis leído? ¿A dónde nos recurre? ¿A dónde nos conduce? ¿Qué dice la cultura? ¿Es aquí como responde Jesús? ¿Qué dicen los gobiernos, el Estado? ¿Es lo que responde Jesús? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué habéis leído? ¿Dónde? ¿En las cartillas de las enciclopedias públicas del Estado? ¿Qué habéis leído dónde? A ver, ¿qué me dice, hermano? ¿A qué libro hace referencia Jesús aquí? A las Sagradas Escrituras. ¿Qué habéis leído? Que el que los hizo al principio. ¿A dónde recurre Jesús? ¿A qué tiempo? Al Génesis. En el principio, eso es lo que significa Génesis. El principio. ¿Qué habéis leído en el libro de Génesis? ¿Qué ocurrió en el principio? Y recurre ¿quién? ¿Quién actúa en el principio? ¿Cuál es el personaje central de ese principio? Según la respuesta de Jesús. ¿Quién? ¿No habéis leído que el que los hizo? ¿A quién hace referencia cuando dice el que los hizo? A Dios. El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Esto aquí nos descarta toda la agenda sociocultural de nuestra época. Por más géneros que el ser humano quiera inventarse, Dios solamente hizo, ¿cuántos? 2. Y podrían presentarse aquí todos los escolásticos, los académicos, los psicólogos, lo que quieran, los académicos de cualquier lugar. Pero la Escritura, ¿no habéis leído? Es tan difícil entender lo que dice la Escritura. Varón y ¿qué más? Y hembra. Los creó el Señor. Varón y hembra. Así que no me vengáis a decirme que Dios hizo medios hombres y medias mujeres. Tal cosa es una aberración del tiempo moderno. Es abominación ante la vista de Dios. Y luego Jesús, en el versículo 5, nos dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más 2. ¿Son cuántos? 1. Lo que Dios juntó. ¿Qué cosa? No lo separa el hombre. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que Dios hizo? ¿Le parece que esto es lo correcto? Aunque la cultura diga otra cosa. ¿Qué dices, Andrés?
Amén, muy bien. El Señor Jesús nos llevó al principio. Y nos llevó a dos momentos. Usted va a encontrar que en la primera página de la Biblia, Génesis 1:26, Dios habla y Dios dice, hagamos, ¿a quién? Al hombre. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y luego recurre al capítulo 2, el versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle ayuda idónea. Dejará el hombre a padre y madre, se junta con su mujer y ya no son más dos. ¿Son qué cosa? Uno solo. Así que lo que encontramos en la Escritura es una descripción de que Dios crea al hombre conforme a sí. Y encontramos que Dios es triuno, pero al mismo tiempo uno. Nos encontramos que Dios son tres, Padre, Hijo y ¿quién? Y Espíritu Santo. Y que los tres se encontraban en la semana de la creación. Y que los tres actúan en una perfecta armonía y simetría, y que no hay ninguna división ni diferenciación entre ellos. Es una unidad plena, es un conjunto triuno con plenitud de poder y plenitud de unidad. De manera que lo que Dios va a hacer del hombre es una representación de esa unidad. ¿Me va a entender? Ahora Dios va a hacer dos que van a representarse como ¿qué? Como uno. Si Dios es triuno, entonces una representación de ese Dios triuno la ha de llevar el hombre y la mujer cuando se juntan y son ¿qué cosa? Una sola carne. ¿Me están entendiendo el concepto? El segundo texto lo encontramos en el libro de Efesios. Ahora el libro de Efesios, el capítulo número 5, y vamos a ubicarnos en el versículo 25. Vamos a darle, ¿no? Carlos, ¿tienes una Biblia por ahí? ¿No tienes? Hombre, te tienen por allá, te regañaron y te tienen la esquinita. 5:25. Bueno, veamos mejor en el versículo número 24. Bueno, mejor leamos desde el 22. O mejor desde el 21. Noten bien, ¿qué dice el texto? Someteos unos, ¿qué cosa? A otros. En el temor de Dios. ¿Qué es lo que ese texto quiere decir rapidito, así gráficamente? Los dos, para que se completen, tienen que tener, ¿a quién hay? El temor de Dios. En otras palabras, el esposo y la esposa son dos, ¿verdad? Pero cuando ponen a Dios, ¿qué son? ¿Qué son? Son tres. ¿Y los tres son qué cosa? Uno. ¿Comprende lo que estoy hablando aquí? Hermano, el matrimonio es sagrado. Como Dios es santo. Y hemos hecho de nuestros matrimonios un sacrilegio que, aunque debería estar mostrando la imagen y la semejanza de Dios, hemos convertido el matrimonio en imagen y semejanza de lo que la cultura popular muestra. El matrimonio pierde así crédito ante la vista de Dios Santo.
Porque no puede estar completo si Dios no vive allí. Y todos sabemos los resultados cuando Dios no vive en ese hogar. ¿Alguno de ustedes ha vivido en un lugar donde Dios no vive? ¿Sabe cómo se vive en un hogar donde Dios no vive? Es preferible salir de allí. Y el texto lo que está diciendo es que los dos deben someterse, el uno hacia el otro, del mismo modo que se someten ¿a quién? A Dios. Es un sometimiento mutuo. Mutuo. Cuando recién nos casamos con mi esposa, nosotros hemos tenido que recurrir a la investigación, porque esto no surge de manera natural en el corazón. El someterse mutuamente requiere un trabajo estricto, disciplinado y consecuente. Y hay caracteres que les cuesta más desarrollar este aspecto de vida. ¿Están conmigo o no? Pero sigo leyendo el versículo 22. Para efectos de que el versículo 21 se realice, el versículo 22 nos ayuda. Las casadas deben estar... ¿Cómo? No las escucho. Escuché como un ruidito por ahí, ¿no? Como que un sople. Un sople. ¿Cómo? Upotazo. Así es el término en griego. Upotazo. Upotazo. Esto es upotazo. Upotazo. Es un verbo. Upotazo. ¿Quiénes deben estar en upotazo? Las mujeres. ¿Cómo es? La escuché bien, sí. Una mujer valiente. Este es uno de los textos que en el tiempo moderno o se lee poco o se quiere. Hay un grupo grande que quiere borrar esos textos. La mujer esté sujeta a sus propios maridos, como lo son ¿a quién? Al Señor. Quiero que miren cómo esto tiene relevancia espiritual, donde no se separa a Dios de la ecuación, sino que se lo incluye en la ecuación. Porque es que esto es posible solo si se incluye ¿a quién? Al Señor. Sin el Señor esto no es posible. Pero cuando incluimos al Señor, ¿es qué cosa? Es posible. Y sigue el texto. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo deben estar en sus maridos. ¿En qué? En todo. Claro, si yo pregunto, hermanas, ¿ustedes qué piensan? Entonces ahí viene, yo opino que. Yo creo que. Y hay quienes se atreven a poner en tela de juicio la autoridad del autor del texto. Y se quiere hacer representar que el texto no posee una relevancia en el tiempo actual, puesto que son tiempos muy diferentes al de aquel entonces al de ahora. Y se hace parecer que es un asunto cultural.
Pero la Biblia no describe aquí un aspecto cultural. La Biblia está describiendo aquí cómo un hombre y una mujer deben, ¿qué cosa? Relacionarse. Y por más que no quisiéramos así, pero Dios lo destacó así, la mujer ha sido puesta en una condición de sujeción al marido. ¿Cuántas dicen amén? Me temía esto. Porque, y las comprendo, no gusta. No gusta, no. Opinar, ¿verdad? La dejo opinar, ustedes que se me formará un debate. Una pregunta. Esto habla para un hombre cristiano, porque si no es un hombre cristiano y uno sometida a un hombre del mundo que no cree en Dios y que la golpea a uno, que abusa de uno y tiene uno que estar sometida allí muy... En absoluto no. En absoluto no. Quiero que noten, y la hermana lo hizo, el complemento que voy a decir ahora. Porque el versículo 25 es drástico en esto. La única manera en que esa mujer se le sujete debe ser condicionada a esto. Muchas gracias, hermano. Veo que te está gustando el sermón. Ya tomé algo para que siga. Muchas gracias. Maridos, ¿a quién se dirige este mensaje? ¿A quién se dirige el mensaje ahora? Al esposo. Le dice, mire usted marido, usted leyó los versículos atrás y usted dice, sí, está leyendo. Mira vieja, está leyendo lo que dice la Biblia. ¿Ves que te lo había dicho? Mañana te levantas y me lustras los zapatos, me planchas la camisa y hasta me bañas. Y entonces el varón se sentó a lo largo de la historia como si fuese el mandamás, como si fuese el señor y el jefe, el dictador, que se convirtió el varón en un dictador, y ahora la mujer se convirtió en un instrumento servil, desprovisto de honra y virtud, de manera que el nacimiento de una niña representaba nada a la vista pública. Muy por el contrario, el nacimiento de un niño era celebrado y deseado. Hubo tiempos en que la figura de la mujer, para efectos de crecimiento y desarrollo personal, tenía que ilustrarse a sí misma, dado que no era recibida bien en las escuelas. Tenían que dedicarse al trabajo arduo. Yo provengo de una madre así, doña Gertrudis, capaz de levantar un costal de papas sobre su cabeza y caminar recto, largas caminatas. Maridos, amad a vuestras mujeres. Luego presenta cómo se debe amar a la mujer. Presenta un modelo. ¿Usted ve a Cristo amando a la iglesia? ¿Usted sabe lo que Cristo hizo por la iglesia? Entregó su vida por la iglesia. ¿Lo merecía la iglesia? ¿Merecía la iglesia ese marido que tuvo? Pero ¿cómo fue ese marido a la iglesia? Fiel. Esa mujer, la iglesia no lo merecía, pero él entregó su propia vida por esa mujer. Así es como usted tiene que amar a su mujer. ¿Quién lo tiene más fácil? ¿La mujer o el varón?
¿Es más fácil amar de la manera que Dios ama o es más fácil sujetarse? Saben, mis queridos hermanos, que amar de la manera que Dios ama y con la paciencia y la tolerancia que Dios tuvo es un desafío grande para el varón. Entonces, pastor, usted dice, no digo yo, la Biblia dice que si ese varón no ama como Cristo ama a la iglesia, la mujer no tiene derecho ni jurisprudencia a sujetársele a un varón que no se parece a quién. A Cristo. Eso es bíblico y eso es del espíritu de profecía. Aquel varón que valiéndose del texto bíblico se coloca en una posición de autoridad por encima de la dignidad de la mujer para socavarla, para destruirla, para dañarla, para desprestigiarla, así no se representa a Dios. Y esa mujer no está sujeta a él. ¿Me hago entender? Por eso dice, como al Señor. ¿Entienden lo que estamos hablando aquí, hermanos queridos? Así es que, maridos, ¿ustedes quieren que sus esposas se les sujeten? ¿Si quieren o no quieren? Ellos saben porque la respuesta que les viene es pesada. Si usted quiere que su esposa se le sujete, paréscase usted ¿a quién? A Cristo. El tercer texto lo encontramos en Primera de Timoteo, capítulo 2. Y leemos a partir del versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ay, pastor, ¿usted por qué está hablando de la mujer aquí en todas partes? Ayer hablé de lo que el varón tiene que darle a quién. A la mujer. ¿Recuerdan el mensaje de ayer? Cómo debe abrirle la puerta, cómo debe tratar a la mujer, cómo debe convertirla en una reina. Pues ahora me toca hablarle a la mujer. Y el texto bíblico habla del vestuario femenino. ¿Ropa cómo? Decorosa. ¿Saben, mis queridas hermanas, que esta zona del área de su cuerpo, los hombros, no deberían ser descubiertos a la vista pública? ¿Sabe que los hombros son también parte del cuerpo que solo los ojos del varón deberían de ver? Por lo tanto, si usted va a comprar un vestido, asegúrese que la zona que le corresponde ver solo a su esposo esté cubierta. ¿Saben que la exposición visual, carnal, seductora, cuando es usted una mujer casada, la seducción de los ojos y la seducción del cuerpo y del caminar son exclusividad de quién? De su esposo. No debería estar andando tratando de atraer las miradas ajenas. Debería usted exclusivamente buscar agradarle a su esposo. Lástima que en esto no hay amenes, pero es una realidad. Vivimos en una época
en donde nuestras hermanas cuando salen a la tienda a comprar un vestido, con dificultad encontrarían uno digno de ser vestido. Porque cuando por delante se ve, ese es, de pronto se le da la vuelta y tiene un agujero negro desde atrás, en la espalda. Cuando no, la tela es lo suficientemente delgada y transparente. O cuando no, el vestido tiene que ser usado con mantequilla para que pueda forrar el cuerpo. Vivimos en tiempos en los que Dios requiere la santificación en todos los aspectos de la vida. Ahora, dice el apóstol también, y esto en el versículo 11 en adelante, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Al varón que es machista le encanta leer estos textos. Al varón que es machista le encanta tener una esposa que no hable. Le encanta que él dé la orden y ella corra a ejercerla sin chistar. Muchos maridos bien hubieran hecho casándose con un robot, pero no con una persona. Entonces, ¿qué significa aquí el texto, pastor? Dice el texto que la mujer debe permanecer en silencio. ¿Sabe que el apóstol Pablo conocía que había un peligro para la iglesia? El peligro es que los hermanos paganos, al ingresar en la iglesia, de pronto, al no conocer los orígenes del Antiguo Testamento, al no saber los rigores de una correcta adoración, y proveniendo de religiones paganas, donde la mujer en la religión pagana ocupa un lugar central en las liturgias paganas. La mujer que era sacerdotisa de la religión pagana tenía un vestuario inapropiado primero. Los movimientos de la mujer sacerdotisa, porque junto con los procedimientos religiosos de adoración a las imágenes, a las deidades, se participaba también de fiestas que terminarían en orgías, que terminarían en envanecimientos personales, embriagamientos. Y la mujer ocupaba un lugar esencial, dado que la figura de las formas del cuerpo femenino atraen fácilmente las miradas del género masculino. ¿Recuerdan ustedes a Balaán cómo mandó a que las mujeres madianitas se vistieran de un modo sugerente para así llamar la atención de los israelitas? ¿Y por qué los israelitas vez tras vez caían en el pecado de la idolatría? ¿Qué era tan atractivo en los cultos idolátricos? ¿Por qué era tan seductor acudir a esos lugares y encontrar multitudes de personas en ellos? Pues bien, porque eso era parte también del desenfreno carnal del corazón humano. Eso no ha cambiado. En el tiempo presente son muchos los jóvenes, y ya dijera yo que solo se tratase de ellos, pero también viejos de todas las clases sociales, que le dan
grande auge a las pasiones y de esta manera sirven a los propósitos paganos. El apóstol Pablo no quisiera que la iglesia se ingresara un culto semejante. Por eso la recomendación suya es que la mujer esté como, ¿cómo dice el texto? Sujeta y en silencio. Y entonces las reuniones no debían ser manifiestas, las reuniones religiosas dirigidas por las hermanas. Aunque esto no quiere significar, en ningún caso, que no hubieran hermanas que se destacasen dentro de la iglesia. ¿Qué mujeres recordamos en la iglesia apostólica, por ejemplo? ¿Recuerdan ustedes? Hay una que se destaca de donde hemos copiado su nombre. ¿Cómo se llama? Dorcas. ¿Se acuerdan de ella? Tabita. Mujer admirable. Y junto con ella muchas mujeres más. Fueron algunas de ellas las que acompañaron a Jesús en sus momentos más difíciles. Pero el apóstol Pablo dice, hay que hacer una separación para que no se discuta lo uno con lo otro. Vuelve a aparecer allí en el texto la palabra sujeción. Sujeción. Pastor, ¿cómo funciona esta sujeción? Y voy a terminar. ¿Estamos bien o ustedes están aburridos? Los veo muy calladitos. Hermano. Entonces, ¿usted está diciendo que la mujer no debe predicar o entendí mal? No soy yo quien está diciendo verdad, estoy solamente subrayando lo que dice el texto bíblico. Vaya, eso es lo que quiere decir el texto bíblico. El texto bíblico no quiere decir eso. Básicamente el contexto se sujeta a lo que dice el medio de ese texto. La mitad del texto, el versículo 12, está el principio que se esconde detrás del dicho. Y el principio dice así, que la mujer no ejerza dominio sobre el hombre. Para la época, la enseñanza era un ejercicio de autoridad. Para la época. A Jesús le preguntaron varias veces, ¿con qué autoridad? ¿Se acuerda usted? Haces estas cosas. Porque la enseñanza no pasaba como yo me paro aquí y voy a enseñar lo que quiera. Se requería tener unos pergaminos. Y de nuevo, subrayo la idea. El apóstol Pablo sugiere estas palabras a la iglesia con el propósito de que la figura femenina no ocupe un lugar que se llegue a confundir con la religión pagana. Y que se llegue a colocar en relevo la figura masculina. ¿Cómo traemos ese principio de no ejercer dominio sobre el varón, que dice el apóstol? ¿Cómo traemos ese principio a nuestra época? ¿Hemos visto mujeres enseñar? ¿Qué piensan ustedes? Cuando yo fui temprano a la escuela, allí había una profesora, Hilda Vélez. Buena cátedra. Cuando fui a Conquistadores, había una mujer directora de Conquistadores, Mónica Ramírez. Cuando venimos a la iglesia, encontramos mujeres que también predican. En la escuela sabática, por ejemplo. ¿Eso es faltarle el respeto al varón? ¿Está incluido eso dentro del principio?
Para la época era faltar al respeto. ¿Lo es para esta época faltar al respeto al varón? No. ¿En la enseñanza es faltar al respeto al varón? ¿Qué creen ustedes? Que En no. ningún caso. En ningún caso. Pero lo que el apóstol sí está previendo es que puede existir la posibilidad de que en el propósito de encumbrar la figura femenina se opaque la figura de quién? Del varón. Y de este modo se rompe el principio. Vamos a avanzar un poquito más, ya son las 8:10, mire cómo se nos ha ido. Vamos al ¿qué era? ¿El tercero? Tercero. Ya me embolaté. Vamos al cuarto entonces. Al cuarto. Quiero que notemos el cuarto versículo en 1 Corintios capítulo 11. Y de nuevo, algunos, yo quiero pedirle, no sé yo el que me toca leerlo porque así está escrito. Y vamos a encontrar un diagrama sobre esto. 1 Corintios capítulo 11. Leamos a partir del versículo número 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Qué instrucciones dice? Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Estamos de acuerdo o no? Y aún si no lo estuviéramos, no hace ninguna diferencia, es así. Cristo es cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de ¿quién? De Cristo. En la Iglesia Adventista pareciera hoy haber un movimiento que no quiere permitir que estas cosas se pronuncien en público en las iglesias. Porque incomoda el corazón de los hermanos, sobre todo de nuestras hermanas. ¿Cómo dice ahí el texto? Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer y Dios, ¿es qué cosa? ¿Cabeza de quién? De Cristo. De acuerdo a como se menciona el texto, hay un conducto regular. Existe un nivel donde encontramos que cada uno de ellos es cabeza excepto la mujer. Y eso pareciera incomodar. Pero ¿por qué Dios colocó este orden? ¿Por qué procede este orden? Voy a darles vamos a leerlo rapidito, si me regalan, yo sé que son las 8:10, debo terminar, 5 minutos, vamos a intentar darle un significancia a esto. Quiero que noten en el libro de San Juan, en el capítulo número 10 y el versículo 30. San Juan, el capítulo 10, el versículo 30. Rápido. Dice allí, el Padre y yo, o no, dice así, voy a leerlo tal cual como está el texto. Yo y el Padre, uno somos. ¿Quién habla? Es Jesús. Jesús dice, yo y el Padre, uno somos. ¿Entendemos eso, hermanos queridos? San Juan capítulo 14. Hay una unidad. San Juan capítulo 14. El Señor recibe de Felipe la solicitud en el versículo 8. Felipe le dice, muéstranos, ¿a quién? Al Padre.
y nos basta. Y Jesús responde, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ¿ha visto también a quién? Al Padre. A ver, ¿es Jesús inferior al Padre? ¿O es igualmente divino? Es igualmente divino. Pero quiero que noten el versículo 28 de ese capítulo, que aunque son una unidad igualitaria, siendo Dios 100%, ahora dice en el versículo 28, en la última parte, porque el Padre, ¿qué dice? Es mayor que yo. A ver, ¿estamos entendiendo a Jesús? Por un lado Jesús dice, el Padre y yo somos lo mismo. Somos uno. Pero en esta relación de iguales, uno es mayor que el otro. ¿Cómo es eso posible? Una relación de iguales donde uno es ¿qué cosa? Mayor que el otro. A ver, hermanos queridos, vamos a entender esto. ¿Aquí todos somos iguales? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Pero hay alguno mayor que otro? De edad. De edad solamente. ¿Sabéis vosotros que los pastores tienen un grado de responsabilidad mayor que vosotros? Somos iguales. Moisés con el pueblo son iguales. Pero hay uno que es mayor. Los discípulos se peleaban por quién había de ser, ¿qué cosa? El mayor. Y Jesús, ¿cómo describió es el mayor? El mayor no es mayor por el poder que ejerce. ¿Sabe entender? El mayor no es mayor por el poder que ejerce, el mayor es mayor por la capacidad de servicio que tiene. El que quiera ser mayor entre vosotros, dijo el Señor, debe ser vuestro servidor. Así es que Cristo dice, el Padre es ¿qué cosa? Es mayor que yo. Juan capítulo 6 y el versículo 38. Juan capítulo 6 y el versículo 38. Noten bien, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino que la voluntad del Padre que me envió. ¿Cuál voluntad va a ser el Señor Jesús? Su voluntad. Dice, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Y usted lee el capítulo 17 de San Juan y es la oración de Jesús antes de ser crucificado, donde Jesús dice, les he manifestado lo que tú me diste, les he mostrado tu nombre, es decir, he mostrado tu carácter, les he revelado. Cristo es la revelación perfecta de Dios el Padre en la tierra. Ojalá pudiera haber escuchado una mente eso. Cristo es la revelación perfecta de Dios el Padre a la vista de los hombres. Amén. No hay otro que pudiera revelar a Dios tan profunda y puramente como lo hizo Cristo. En Cristo estaba contenido toda la plenitud de la deidad y era la revelación de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito ¿de quién? Del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Corintios capítulo 15 ahora, y el versículo 28. Primera de Corintios. Por cierto, hay muchos otros textos donde habla de que Cristo se dio su voluntad al Padre. No se haga mi voluntad, dice, tomando la copa, sino que se haga la tuya.
Dice en el versículo 27 del 1 Corintios 15, porque todas las cosas, y noten el texto que hemos leído varias veces esta noche, las sujetó, las puso debajo de. Todas las cosas las sujetó. ¿Quién? Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Dios Padre. Versículo número 24. Luego el fin, cuando entregue el reino, ¿a quién se le entrega a Cristo el reino? A Dios y Padre. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo va a Dios al Padre y le entrega el reino. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, Cristo lleva todo eso al Padre. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se sitúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Entienden el texto, hermanos queridos? Todas las cosas aquí están sujetas a Cristo. Pero dentro de todas las cosas que están sujetas a Cristo, hay uno que no está sujeto a Cristo. ¿Quién es? ¿Quién es el que no está sujeto a Cristo? Vamos a leer el versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿A quién se sujeta a quién? Cristo al Padre. Cristo se sujeta a quién? Al Padre. Al Padre. ¿Y el Padre qué le sujeta a Cristo? Oye, el Padre le sujeta a Cristo todas las cosas. En otras palabras, Cristo recibe del Padre todo. Y Cristo se le sujeta a quién? Al Padre. Y le sujeta junto con Él todas las cosas que el Padre le sujetó a Él. Para que Dios sea todo en quién. En todo. ¿Tiene algún problema Jesús de sujetársele a Dios el Padre? ¿Tiene algún problema él? Nunca han tenido un disgusto con esto. ¿Lo tenemos nosotros? ¿Sí o no? ¿Nos cuesta sujetarnos a Dios? ¿Se nos hace fácil sujetarnos a Dios, a lo que Dios dice? ¿O se nos hace difícil sujetarnos a lo que Dios dice? ¿Qué creen ustedes? Se nos hace difícil. ¿Qué es lo que lo convierte en un asunto difícil de sujetarnos a Dios? Nuestra naturaleza, de la cual hablé el primer día cuando estuve aquí ante vosotros. El egoísmo del corazón del hombre. Y como Dios quería que la relación que Cristo y el Padre sostienen de sujeción mutua, pero uno de ellos es mayor, es la misma relación que Dios separó para el hombre y la mujer. Donde son iguales, se someten el uno al otro, pero uno de ellos, ¿es qué cosa? Es mayor que el otro. Y este es el varón. Pero el varón no representaría a Dios si haciendo uso de esa autoridad desprestigia, destruye y deshonra a la mujer. Tal cosa no es divina, sino satánica. Como tan satánico es que la mujer quiera desplazar al varón de la posición que Dios le dio a él. Dios dice que va a haber un zarandeo, y esto ha empezado desde adentro de nuestras almas, y eso empieza por cada familia. Quiero hacer un llamado para que Dios nos ayude.
El varón no tiene que estar buscando que la mujer se le sujete, esa no es su prerrogativa. No, esto no se ordena, esto no se obliga. Esto es algo que recibe el varón de buena voluntad de su mujer. Ahora, pastor, ¿qué sucede si la mujer cuyo varón se parece a Cristo no se le sujeta? ¿Debe ese varón dejarse de su mujer? ¿Qué dicen ustedes? En ninguna manera. Debe orar por ello, consagrarse en oración. ¿Y qué sucede si esa mujer lo quiere abandonar o lo quiere dejar? ¿Debería él no permitírselo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Debe el varón encerrar a su mujer bajo llave? En ninguna manera. Esto es algo voluntario. Dios es cabeza de la iglesia, pero Dios no obliga a la iglesia. El varón es cabeza de la mujer, pero el varón no obliga a la mujer. Dios el Padre es cabeza de Cristo, pero Dios no obliga a Cristo. Esto es algo que se le entrega y se le da de buen corazón por el amor con que se atribuye a esa persona la confianza. Hermanos y hermanas, muchas gracias por escuchar el mensaje de Dios y esperamos que Dios nos ayude para que el cielo y el matrimonio que Dios inventó se viva también en la tierra. Coloquémonos de rodillas y hablemos con Dios. Gracias, querido Padre, por darnos la oportunidad de estar en tu casa. Gracias por darnos la lección de vida en la que tanto nosotros los varones como nuestras hermanas y las esposas, cada uno, Señor, tú has delegado una función. Ayúdanos a cumplirla para que seamos complemento uno del otro. Para que en comunidad, en la unidad cristiana, podamos ser un reflejo del carácter de Dios. Que tú vivas en el corazón nuestro y que podamos ser seres consagrados a tu nombre. No nos dejes caer en la tentación satánica de querer elevar nuestra posición y hacerlo a la fuerza. No nos permitas caer en estas trampas del enemigo que en la multitud de conciencias modernas ocupa lugar. Ayúdanos a mantener la pureza del Evangelio, tal cual como nos fue dada por medio de los apóstoles. Que Dios nos guarde y nos purifique en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor sea con todos.